Los traileros que recorren carreteras de madrugada. Dicen que hay cosas que no deberían existir. Cosas que no aparecen en los mapas, ni en los reportes, pero que están ahí, esperando. Esta es una de esas historias. Una historia que ocurrió en una carretera rodeada de cañaverales, donde una niña aparece cada noche. Pero hay algo en ella, que no es humano, porque su sombra no le pertenece. Y si alguna vez la ves, más vale que no te detengas. Pero antes de continuar, si te gustan las historias de terror real, relatos de carretera y casos que te van a dejar pensando toda la noche, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja tu like. Porque aquí, cada historia puede ser la última que escuches antes de dormir. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando tomé esa ruta otra vez, la misma carretera de siempre en Veracruz, rodeada de cañaverales interminables que de día parecen inofensivos, pero de noche se sienten como otra cosa, como si escondieran algo. Llevo años manejando tráiler. He pasado por todo tipo de caminos, climas y situaciones. No soy de los que se espantan fácil. Siempre he dicho que mientras el motor suene bien y el camino esté despejado, no hay nada de qué preocuparse. Pero esa noche no era así. Desde que entré a ese tramo, algo empezó a sentirse raro. No sabría explicarlo con exactitud, no era un sonido, ni una sombra clara, era más bien una sensación. Como cuando sabes que alguien te está mirando, aunque no lo veas. Bajé un poco la velocidad. El camino estaba completamente solo. Ni un solo carro en kilómetros. Ni luces a lo lejos. Solo mis faros iluminando la cinta asfáltica y ese mar de caña a los lados, moviéndose lentamente con el viento, aunque, pensándolo bien, ni siquiera había tanto viento. Eso fue lo primero que me hizo ruido. Las hojas de la caña se movían, pero el aire dentro de la cabina estaba completamente quieto. Tragué saliva. Ya estás imaginando cosas, me dije a mí mismo. Subí el volumen de la radio para distraerme, pero lo único que encontré fue estática. Una interferencia constante, como si no hubiera señal en ningún lado. Y eso tampoco era normal. Seguí avanzando. Mis ojos iban del camino al retrovisor y del retrovisor a los lados. No sé por qué, pero sentía la necesidad de revisar constantemente, como si algo pudiera aparecer en cualquier momento. Entonces lo vi. Fue rápido. Apenas un movimiento entre los cañaverales del lado derecho. Algo o alguien. Fruncí el ceño y levanté ligeramente el pie del acelerador. Debe ser un animal, murmuré. Pero no estaba convencido. Seguí observando. Otra vez. Ahí estaba. Un movimiento más claro esta vez. No era como el de un perro, ni como el de una vaca, era más lento. Más deliberado. Como si algo estuviera caminando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y sin darme cuenta, bajé aún más la velocidad. Mis manos se tensaron sobre el volante. La carretera seguía vacía. Pero ya no se sentía sola. Algo estaba ahí afuera. Y por alguna razón, sentía que no solo se movía entre la caña. Sentía que estaba esperando a que yo lo notara. No debía haber mirado tanto tiempo hacia ese lado. Porque fue justo en ese momento cuando aquello dejó de esconderse. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Ya sabes, el cansancio, la madrugada, la monotonía del camino. Pero no. Esto era distinto. Entre la caña, algo comenzó a salir. Reducí aún más la velocidad, casi sin darme cuenta. Mis manos seguían firmes en el volante, pero por dentro, algo ya no estaba bien. Entonces la vi. Era una niña. Pequeña, no más de unos 8 o 9 años. Vestía algo sencillo, como un vestido claro, sucio, como si hubiera estado caminando ahí durante horas o días. Iba descalza. Lo supe porque la luz de los faros alcanzó a iluminar sus pies llenos de tierra. Caminaba despacio, directo hacia la carretera. Directo hacia mí. Sentí un nudo en el estómago.
¿Qué hace una niña aquí, a esta hora? Susurré. Instintivamente, bajé más la velocidad. Parte de mí pensó que estaba perdida, que necesitaba ayuda. Pero otra parte, una más profunda, me decía que algo no encajaba. Había algo en su forma de moverse. No corría, no dudaba, no volteaba a ningún lado. Solo caminaba, como si supiera exactamente a dónde iba. Mis faros la iluminaron por completo cuando salió del cañaveral. Y fue ahí donde lo noté. Al principio fue un detalle pequeño, algo que mi mente no procesó de inmediato. Pero cuando lo entendí, sentí como se me helaba la sangre. Su sombra no coincidía. La niña estaba frente a mí, iluminada por las luces del tráiler, pero su sombra no estaba detrás de ella como debería. Estaba a un lado. Y no solo eso, se movía diferente. Mientras la niña avanzaba lentamente hacia el camino, su sombra parecía ir un poco retrasada, como si no pudiera seguirle el ritmo. O peor aún, como si no quisiera. Parpadeé varias veces. No, no puede ser, murmuré. Pero ahí seguía. La niña dio otro paso. Y su sombra se detuvo por un segundo antes de seguirla. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Mis manos comenzaron a sudar. Eso no era normal. Eso no era posible. La lógica se rompió en ese instante. Quise convencerme de que era un efecto de la luz, del ángulo, del terreno irregular, pero entre más la observaba, más claro se volvía. La sombra no obedecía. No era suya. La niña levantó ligeramente la cabeza. No pude ver bien su rostro. Su cabello caía sobre su cara, cubriéndola casi por completo. Pero supe que me estaba mirando. Lo sentí. El tráiler ya casi estaba detenido. El motor seguía encendido, vibrando bajo mis pies, pero todo lo demás parecía en silencio. Incluso los insectos. Incluso el viento. Todo se había quedado quieto, como si el mundo entero estuviera esperando lo que iba a pasar después. La niña dio un paso más hacia el asfalto. Y su sombra se quedó atrás. Por un segundo completo. Como si dudara en seguirla. Como si no quisiera acercarse a mí. Tragué saliva. Y sin poder evitarlo, me quedé completamente inmóvil, mirando como esa niña, o lo que fuera, terminaba de salir del cañaveral y comenzaba a cruzar directamente hacia mi tráiler. El tráiler quedó prácticamente detenido cuando la niña llegó al borde del camino. El motor seguía encendido, vibrando bajo mis pies, pero yo ya no sentía ese ruido, lo único que escuchaba era mi propia respiración, cada vez más corta. La vi acercarse, paso a paso, sin prisa, pero sin detenerse. Mis faros la iluminaban de lleno ahora. Su ropa estaba más sucia de lo que había pensado. Manchas oscuras, tierra, algo pegado que no quise identificar. Sus pies descalzos pisaron el asfalto sin hacer ruido. Y aún así, su sombra no estaba donde debía. Se había quedado atrás, proyectada sobre la caña, como si estuviera anclada a ese lugar. Eso fue lo que debía haber entendido. Eso fue lo que debió hacerme arrancar e irme. Pero no lo hice. Porque cuando la niña se detuvo frente a mi puerta, levantó apenas la cabeza. No vi sus ojos. No completamente. El cabello le cubría casi todo el rostro, pero supe que me estaba mirando. Y entonces habló. Señor. Su voz era baja. Débil. Pero no temblaba. ¿Me regala agua? Sentí algo extraño en el pecho. Como culpa. Como si ignorarla fuera algo peor que cualquier otra cosa. ¿Qué haces aquí? Alcancé a decir, bajando un poco la ventana. En cuanto lo hice, el aire cambió. Un frío seco entró a la cabina. No era el frío de la noche, era algo distinto. Pesado. Como si el aire trajera algo más. La niña no respondió de inmediato. Solo dio un pequeño paso más hacia la puerta. Tengo sed, repitió. Miré rápido hacia los lados. La carretera seguía completamente sola. Ni un solo vehículo. Ni luces. Nada. Y sin saber por qué, tomé la decisión. Espera.
Me incliné hacia el asiento del copiloto, donde siempre llevo botellas de agua. Mis manos se movieron rápido, casi por inercia, buscando una. Pero mientras me inclinaba, algo no se sentía bien. El silencio. Era demasiado. No se escuchaba nada afuera. Ni hojas. Ni insectos. Nada. Como si todo se hubiera apagado. Agarré una botella. Fueron 2 segundos, tal vez 3. Eso fue todo. Y en ese instante, escuché algo. Un leve sonido. No de pasos. No de puerta abriéndose. Sino algo más sutil. Como tela rozando. O algo deslizándose. Me quedé congelado. Aún sin girar la cabeza. El aire dentro de la cabina se volvió más frío. Más pesado. Más cercano. Sentí que ya no estaba solo. Tragué saliva lentamente. Y con un nudo en el estómago, comencé a girar la cabeza hacia el asiento. Fue ahí donde entendí que nunca debí detenerme. Y que esos segundos habían sido suficientes. Giré la cabeza, despacio, como si al hacerlo pudiera evitar lo que ya sabía que estaba ahí. Y entonces la vi. No estaba afuera. No estaba junto a la puerta. La niña estaba dentro de la cabina, sentada en la litera, justo detrás de mí. La botella de agua se me resbaló de la mano y cayó al piso, pero ni siquiera me agaché a recogerla. No podía. Mi cuerpo se quedó rígido, como si ya no me perteneciera. No escuché la puerta abrirse. No escuché pasos. No sentí el movimiento. Simplemente apareció. El aire se volvió helado. No como el frío de la madrugada, era un frío que se sentía por dentro, como si algo estuviera drenando el calor de mi cuerpo. Aquí, susurró. Su voz ya no sonaba igual. Ya no era débil. Ahora era más clara. Más cerca. No quise voltear completamente, pero mis ojos se desviaron al espejo retrovisor. Y ahí estaba. Sentada, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Su cabello seguía cubriéndole el rostro, pero ahora no se movía. Ni con el aire. Ni con nada. Y entonces lo noté. Su sombra. No estaba debajo de ella. No estaba en el asiento. La sombra estaba en la pared de la cabina. Pero no correspondía a su posición. Se movía. Lenta, independiente. Como si tuviera vida propia. Como si no fuera una proyección, sino otra cosa. Sentí que el estómago se me revolvía. Aquí murió mi papá, dijo la niña. No grité. No pude. Solo apreté el volante con fuerza, intentando convencerme de que aquello no era real. Él también se detuvo, continuó. La radio explotó en estática de repente, haciendo que todo vibrara dentro de la cabina. Un sonido agudo, insoportable. Intenté girar la perilla para apagarla, pero no respondía. Todo se detiene, susurró. Mi respiración se volvió errática. Todo se queda. Fue entonces cuando la sombra hizo algo imposible. Se despegó. No como una ilusión. No como un efecto de luz. Se desprendió de la pared y comenzó a moverse hacia mí. Más rápido que la niña. Más rápido de lo que debería. Mi corazón se desbocó. Giré completamente esta vez. Pero el rostro de la niña ya no estaba cubierto del todo. Sus ojos no eran normales. Oscuros. Profundos. Vacíos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que no estaba sonriendo. La sonrisa venía de la sombra. Una forma deformada, alargada, que ya no coincidía con nada humano. Sentí un olor extraño. Húmedo. Viejo. Como tierra removida. Tú también, dijo la niña. La sombra se lanzó hacia mí. Y en ese instante, supe que no iba a salir de ahí igual. El golpe fue seco. No sé si grité o si ese sonido salió de otra cosa. Todo ocurrió al mismo tiempo. La sombra se lanzó hacia mí y el mundo se rompió. Sentí como algo me atravesaba, no físicamente, sino por dentro. Como si me arrancaran el aire, los pensamientos, el control.
Mis manos soltaron el volante y el tráiler comenzó a desviarse lentamente, saliéndose del carril mientras el motor seguía rugiendo sin dirección. ¡No! Logré gritar, intentando reaccionar. Pisoteé el acelerador por instinto. El tráiler respondió, avanzando con violencia, como si también quisiera escapar. Las llantas chirriaron sobre el asfalto húmedo mientras trataba de recuperar el control. Miré el retrovisor. Error. La niña seguía ahí, pero ya no estaba sentada. Estaba de pie, demasiado cerca, inclinada hacia mí. Y su rostro ya no era el de una niña. Los ojos completamente negros, hundidos, y una expresión vacía, sin vida. Pero no era eso lo peor. Lo peor era que su boca no se movía. Y aún así, la escuchaba. Tú también te quedas. Giré bruscamente el volante. El tráiler se sacudió. Las luces iluminaron los cañaverales que parecían cerrarse sobre el camino, como si quisieran atraparme. ¡Lárgate!, grité, sin saber a quién. La radio estalló en un ruido insoportable. Voces mezcladas. Susurros. Lamentos. Y entonces vi algo más. La sombra. Ya no estaba dentro. Ahora corría afuera, al lado del tráiler. A la misma velocidad, pegada a mí, moviéndose como una cosa viva, deformándose, alargándose, tratando de alcanzarme desde afuera mientras la niña permanecía dentro. Eso no tenía sentido. Nada tenía sentido. Mi respiración era un caos. Mi vista se nublaba. Y en un instante, todo se detuvo. Silencio. Oscuridad. Dicen que encontraron el tráiler horas después, detenido a un lado de la carretera en Veracruz. El motor apagado. Las luces encendidas. La puerta cerrada. Sin señales de choque. Sin huellas de que alguien hubiera salido. Pero yo no estaba ahí. Lo único que encontraron fue una botella de agua tirada en el suelo y marcas en el interior de la cabina. Como si algo hubiera sido arrastrado. O como si alguien hubiera intentado aferrarse a lo que quedaba de realidad. Pero eso no es lo que más le aterra a los traileros. No. Lo que realmente los hace no detenerse nunca más. Es lo que otros han comenzado a ver. Porque semanas después, otro conductor pasó por ese mismo tramo. Madrugada. Carretera sola. Y entre los cañaverales, vio a una niña. Parada. Esperando. Pero esta vez, no había una sola sombra. Había dos. Y una de ellas era más grande, más alta, y no se movía como la de la niña. Dicen que si la ves, no te detengas. No bajes la velocidad. No la mires demasiado tiempo. Porque si lo haces, ella no es lo único que va a subir a tu tráiler. Los traileros que han pasado por esa carretera en Veracruz dicen que la niña sigue apareciendo, pero ya no está sola. Ahora, cuando la ves, hay algo más con ella. Algo que no debería tener forma. Y si cometes el error de detenerte, no es lo único que va a subir a tu tráiler. Dicen que algunos conductores todavía la ven en el espejo retrovisor, mucho después de haber dejado esa carretera atrás. Si llegaste hasta aquí, comenta. Yo no me detendría, o si me detendría, quiero leerte. Déjame tu like si esta historia te hizo sentir algo. Y compártela con alguien que maneje de noche, si te atreves. Y suscríbete, porque en este canal terminan, solo cambian de carretera.